hablar. ¿Cuántos vinieron anhelantes de algo de Dios hoy? Yo declaro que el Señor entregará de acuerdo al nivel de hambre. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante. ¿Quiénes se acuerdan de qué estuvimos hablando? De la obediencia. Y el tema fue tremendo porque era como el seguimiento a la serie que tuvimos en Semana Santa, en donde hablamos de la gracia. Pero hablábamos que la obediencia es un aspecto importante dentro del camino de gracia, pero viviendo una vida responsable. ¿Se acuerdan? Y hablamos acerca de eso. Hablamos de que la obediencia no es un limitante a la acción de una persona, sino más bien un instrumento de capacitación y de formación. Y hoy como que quiero continuar el tema. Y le puse de título al tema Apretando tuercas. Dile al de al lado, apretando tuercas. Dígale a alguien, hoy va a ser súper romántica la prédica. Tal cual el título. Igualito, por ahí va. Así que ¿cuántos están felices de estar aquí? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Quiero que me acompañe al libro de Juan capítulo 14 versículo 23. Y lo primero que quiero decirte es que la obediencia en realidad es un fruto de algo. Diga conmigo, es un fruto. Más fuerte, diga, es un fruto. Entonces Juan 14 23 lo dice claro. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra. ¿Qué va a hacer el que le ama? Obedecerá a mi palabra. Y mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Y esto es tremendo porque lo que está diciendo ahí es que la obediencia es más que una estructura. La obediencia en realidad es el fruto de un corazón que ama a Dios, y como ama a Dios lo quiere complacer. ¿Te das cuenta? Eso es como cuando el Padre vio a Jesucristo ser bautizado y de esa manera obedecer, rompiendo estructuras, y la voz del cielo decía: he aquí mi hijo amado, en quien, ¿en qué? Encuentro. O sea, me complazco en él, porque él obedece lo que yo le digo, porque él hace conforme a los deseos de mi corazón. Y esto es tremendo porque la obediencia en realidad es el fruto del corazón de alguien que ama profundamente a Dios. Yo quiero declarar primero que te vas a enamorar de Dios como nunca antes en esta etapa de tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Tócale el hombro al de al lado y dile: yo desato sobre tu vida un amor sobrenatural tuyo hacia el Padre Celestial, que va a producir un fruto ¿de qué? De obediencia. ¿Te das cuenta? Entonces esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque esta obediencia requiere ser el fruto de un corazón que alguien ama, pero se manifiesta en nosotros a través de etapas. Diga conmigo, etapas. O sea que no es tan fácil como que, bueno, yo obedezco, no. O sea, cuando Dios nos habla de alguna manera, definitivamente lo que quiere hacer es incluirnos dentro del propósito de Él. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo declaro que viviré una vida agradecida con Dios por haber sido incluido en sus planes eternos. ¿No te parece tremendo? O sea, porque a veces pasamos la vida perdiendo el tiempo con propósitos incorrectos. Es más, edificando vidas que no valen la pena, o edificando para lo incorrecto. Pero en medio de esto, Dios nos quiere no solamente salvar, sino al mismo tiempo incluirnos en la edificación y progreso de los planes eternos de Dios. Yo declaro que tu mesa, que tu vida, que tus decisiones no serán decisiones que no tienen ninguna trascendencia, sino más bien que estarán ligadas y operando a favor de los propósitos eternos del Padre Celestial. A alguien Dios hoy lo va a incluir en una etapa de avance. Yo declaro que todo momento de parálisis espiritual se detiene, se abre, y ahora se activan cosas en tu vida. Dígale a alguien: hoy te activaste. ¿Te das cuenta que cuando Dios te incluye es para algo bueno? O sea, que cuando Dios quiere de alguna manera que obedezcas, no es porque allá arriba hay alguien que le encanta subyugar a la gente y su satisfacción única es ver que la gente le obedezca. No, es que así no es. Dios es un buen padre y está buscando hijos que le amen
para incluirlos dentro de sus planes eternos para cambiar el mundo. Quiero decirte que tu vida será trascendental. Alguno en algún momento, alguien le dijo que no serviría para nada, y yo declaro que esas palabras se cancelan, porque naciste para glorificar a Dios y para cumplir un propósito muy por encima de lo que tú y yo podemos entender. Dígale a alguien: fuiste nacido para una historia grande y sobrenatural. Declárele a alguien eso, por favor, en este día. Y esta obediencia, que es un fruto de amar a Dios, viene por 4 etapas. ¿Cuántas etapas? No, pero ¿cómo se llama la prédica de hoy? Apretando tuerca. Dile a ustedes, hay unas tuerquitas que falta ajustar. Dile, por ahí. Ok, entonces, la primera etapa, porque escúchame, Dios te quiere incluir y dice: yo ya salvé a mi hijo, pero ahora lo quiero incluir dentro de mis propósitos. Porque antes edificaba para lo malo, vivía una vida sin sentido, pero ahora yo lo he salvado a través de Cristo, a través de mi hijo. Pero no solo eso, ahora lo quiero llevar de la mano y lo quiero incluir dentro del paquete y del grupo de gente a quien yo quiero abrir camino. Y cuando yo hablo de eso, yo no hablo solo de lo ministerial, porque cuando Dios te quiere usar de manera poderosa, no solamente para que te vuelvas pastor, sino para que vivas una vida integral en Él. Tú puedes ser un gran profesional, llamado a ser un gran doctor, un arquitecto, un científico o un creativo, pero que honra y glorifica a Dios en todo lo que hace. O sea que Dios te puede usar en cualquier área, siendo mamá, siendo papá, cualquiera que sea la profesión o el llamado. Dios te quiere usar. No solamente los pastores son usados por Dios. Dile a alguien: Dios te va a usar poderosamente. Dile, escucha. Dile: escúchame, Dios te trajo para dejarte saber que Él te va a usar poderosamente en este tiempo que viene. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces, para llegar tú sabes, del momento cuando Dios te habla al momento en donde Dios cumple, porque a fin de cuentas tú tienes promesas de Dios en tu vida y Dios quiere hacer algo contigo, pero no es tan fácil como que te dijo y se hizo. Cuando Dios le dijo algo a Pablo que haría a través de él y que le llevaría a lugares donde él no sabía que llegaría, Pablo no entendía que tendría que pasar varios procesos y varias etapas en donde él sería tratado. Pero Dios necesitaba un corazón que lo ame, porque si tú no amas a Dios, te va a quedar en medio del camino, porque la justicia propia va a ser más fuerte que tu amor por Dios. No es que yo ya no aguanto a este marido, necesito otro. No, ese es. Dile, dalo, ese es. No, esta mujer de 40, deme 2 de 20. No, es la de 40. Ay, Dios mío. Entonces, la primera etapa es que Dios te revela. Diga conmigo: Dios me revela. O sea que es la revelación de Dios al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer es incluirte. La segunda etapa, diga conmigo, es crisis de fe. ¿Cómo es? Es una crisis de fe que va a requerir una acción en ti, pero también fe, y que tiene 2 alternativas. La tercera, diga conmigo, ajustes. Claro, unos ajustes, unas tuerquitas que hay que apretar por ahí. Y la cuarta es obedecer. O sea que te diste cuenta que no era tan fácil como obedezco. O sea, porque al final es obedeces y el Señor termina haciendo lo que te dijo que haría contigo por causa de tu obediencia. Pero para eso necesitamos unas tuercas que apretar. ¿Por qué? Porque yo siento que el camino de varias personas se ha trancado porque en alguna de esos procesos y esas áreas se quedaron. Pero Dios quiere abrir puertas espirituales para que las promesas del Padre se vuelvan una realidad. Cualquier lugar de estancamiento hoy se abre, porque el Señor te ha prometido algo y se va a cumplir. Todo lo primero, diga conmigo: el Señor me revela. Todo el Señor te revela su propósito y te habla. Venga conmigo, Hebreos 1, versículos 1 y 2.
Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, diga conmigo, y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio ¿de quién? De su Hijo. O sea, que Él está diciendo que en la antigüedad Dios hablaba de diferentes formas y que Él utilizaba diferentes maneras. Pero dice, pero que en este momento Él nos habla a través de su Hijo. Es por eso que una persona que quiere cumplir el propósito de Dios tiene que estar ligado y relacionado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él es el que revela a Cristo. Él es el que revela la verdad y nos guía a toda verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios revela su propósito a la vida del creyente en el momento? Pues por varias formas. Y esto es una serie completa cada una. Pero la primera forma, diga conmigo, la palabra escrita. Fuerte, no te oigo, diga la palabra escrita. O sea que tú quieres que Dios te hable, por lo menos lee la Biblia. O sea, Dios mío, exponte a esta palabra. Mira, posiblemente haya gente que esté gastando un dineral con psicólogo, psiquiatra. Y yo entiendo eso, tiene su lugar. Pero Dios mío, por lo menos primero empieza con la palabra. Porque no hay psicólogo, ni psiquiatra, ni medicina, ni terapia que pueda reemplazar el poder que tiene la palabra de Dios para destruir toda iniquidad, todo dolor, toda enfermedad, toda esclavitud. Pero es que nosotros somos tremendos viendo memes todo el día. No, y hay memes buenísimos, chistosísimos. El problema no es que tú veas, eso no es, ay, es que eso no es de Dios. No, ríete, pásala rico. El problema es que tú nunca lees la palabra. El problema es que en vez de estar en el tren leyendo, aprovechando el tiempo, estás metido viendo cosas que no edifican, que no te ayudan. Pero entonces es más fácil llamar a uno de los líderes, llamar a un pastor o buscar la galletita china para que te hable Dios. ¿Cuántos creen que la galleta china? Cuidado, los de la experiencia primera no digan nada. ¿Cuántos creen que la galleta china nos puede hablar? Nos puede hablar de parte de Dios. Wow. Es que en el primero levantó una persona y yo dije, en parte tienes razón, y te voy a explicar por qué. Porque escúchame, si tú estás edificando una vida constante, metido en la palabra y buscando todas las formas en cómo Dios puede hablarte, y tú eres así constante, metido con Dios, leyendo la palabra, y en algún momento tú estás comiendo esa galleta, y te quiero decirte algo, algún día a mí Dios me habló a través de la galleta. Te voy a decir por qué. Porque cuando uno está metido con Dios, Dios está metido en todo, y hasta usa el enemigo como mensajero del camino de aquellos que aman a Dios. Ahora, no vaya a salir de aquí a comer comida china solo para leer la galleta. Yo nunca puse mi corazón en eso. Pero yo estaba viviendo algo, pero yo estaba conectado con Dios. Yo había sido responsable de meterme en eso, de buscar su palabra, de escuchar. ¿Te das cuenta? Y en eso yo abrí, y cuando leí solo por molestar, era la palabra que Dios estaba esperando, la que venía a confirmar. El enemigo se volverá un colaborador, y te voy a decir por qué. Porque si empezamos a cerrar los lugares en donde Dios no nos puede hablar, entonces el enemigo tiene autoridad sobre todo. El enemigo no tiene autoridad sobre nada. Dios es dueño de todo, y Él está sobre todos y en todo. Yo por ahí escuchaba, no, es que el cake redondo es satánico. Ay, Dios mío. Yo decía, el enemigo tiene una capacidad de enredar con religión a la gente. Dígalo, libérate, suéltalo, dile, libérate, saca eso. No, es que no te suba al edificio, y no te suba al piso 13, que eso es salado. Dice, ¿quién te dijo que el 13, o sea, el martes 13? No, ni te cases ni te embarques. ¿Quién te dijo? O sea, que ahora tú le entregaste la autoridad al enemigo en un día entero. Escúchame, Dios es dueño de todo.
El enemigo no tiene espacio, no tiene lugar. No hay nada que le corresponda al enemigo. Tu dueño es el Padre Celestial y Él te guía por medio de su palabra y utilizará lo que sea para hablarte. Si tiene que hacerlo por medio de un niño, de una roca o lo que sea, lo va a hacer. Dios mío, Dios me revela. Claro, Dios te revela, lo primero Dios te revela, pero por medio de ¿qué? De la palabra. ¿De qué más? La voz interna, esto es una serie entera. O sea que yo me meto en la presencia y el Señor me habla, pone inquietud en mi espíritu. Él coloca convicciones, ¿te das cuenta? Coloca deseos, retira deseos, ¿te das cuenta? Es la voz del espíritu que empieza a operar aquí dentro de mí, en mi propia experiencia con Dios, la cual yo no puedo violar. Yo no puedo ir por encima de la conciencia que el Espíritu está creando. Por eso que tenemos que buscar lugares y espacios en donde podamos edificar tiempos íntimos con Dios. Por eso Dios da al lado, qué bueno que llegaste hoy, iglesia. Qué rico verte, dile qué rico verte. Dile un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? La iglesia, pero la iglesia en todas las áreas. Sí, toda la parte de autoridad. Sí, yo creo firmemente que Dios te puede hablar a través de una prédica, a través de tus líderes, pero Dios te puede hablar a través de toda persona. La confrontada que te dio tu hermano de la iglesia porque pasó algo, forma parte de la voz de Dios también. Nadie dijo amén, pero está bien. Esa es la voz de Dios igual. ¿Qué más? Las circunstancias. Porque el que está ligado a Dios y vive un día a día con Él, va a ver a Dios en todo. O sea, quiero decirte, yo veo a Dios en todo lo que yo hago. Yo veo la marca del cuidado de Dios en todos los aspectos de mi vida. Dios no está lejano para mí. Siempre Él está presente. Entonces, todo lo que yo hago, es más, no te permitas vivir un día sin escuchar la voz de Dios y sin tener ni siquiera la noción de qué es lo que Dios está haciendo en ti. Escúchame, levántate creyendo en la mañana. Hoy el Señor tiene algo para mí. Hoy el Señor está presto a escucharme, pero al mismo tiempo para hablarme. Yo quiero escuchar el mensaje del Padre, porque si yo tengo una palabra, esa palabra será suficiente para cambiar mi vida. No es tener dinero, no es tener carro, no es tener negocio, no es tener marido, mujer. Es tener una palabra, el tener la revelación de Dios, porque si la tengo, estoy listo para caminar en esa dirección. Pero es tremendo, ¿sabes por qué? Porque esta palabra obediencia en el original es reveladora. Dios mío, reveladora. Porque claro, Dios te revela cosas a través de todas esas áreas. Pero la palabra obediencia en el original, escucha, la primera palabra traducida en el griego, que en el griego es upekos, digan todos upekos, no significa someterse. Escucha, significa escuchar atentamente. ¿Qué significa? Mira qué tremendo. Es más, la connotación es alguien que porque quiere escuchar, inclina su oído hacia la persona que está hablando para escucharlo atentamente y hacer lo que está escuchando. O sea que ¿cómo comienza la obediencia? ¿Cómo? Escuchando. Claro. Por eso yo no sé si te has encontrado con personas que en realidad no escuchan para escuchar, sino que están escuchando para responder. ¿Te has encontrado uno de esos? O sea que tú estás hablando, pero él en realidad no está escuchándote a ti, sino que está escuchando porque ya tiene en su mente algo que te va a decir cuando termines de hablar. O sea que no está interesado en realidad en evaluar lo que estás diciendo, sino que él tiene ya algo en su mente y no le interesa mucho lo que estamos hablando. Y así mismo es. ¿Cómo vamos a hacer lo que Dios nos revela si no queremos escuchar? Y tú sabes que hay mucha gente que se queda aquí. Esta es la primera estación del estancamiento, cuando Dios nos habla, porque nos quiere llevar de un lugar a otro y cumplir una promesa que nos ha hecho. Pero cuando Él nos habla, cerramos nuestro oído y no queremos escuchar, porque sabemos que lo que estamos escuchando implica cosas que no nos gustan.
Dígale a alguien, se parece a alguien de aquí. Zacarías 7, 11 al 12 dice: sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. ¿Se negaron a qué? Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. O sea, escúchame, eso fue como, no te quiero escuchar. Como los niños, ¿se ha visto que cuando estás hablando o sea, no te quiero escuchar? Dice, endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta que para Dios en realidad no es ni siquiera que termine haciendo lo que Él te dice, sino que tenga el corazón abierto para escuchar? Porque ¿qué saca Dios viéndote hacer algo que Él quiere que hagas si tú en realidad no has cambiado en el corazón? Es por eso que, por ejemplo, ¿cuántos vienen al taller de padres? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? A ver, levante la mano los adolescentes. Padres de adolescentes, estoy orando por ustedes. Porque no es lo mismo cuidar niños pequeñitos de 2 años a un adolescente de 15, 17. Ay, papito, hay que cambiar el manual. Y a veces nosotros, en nuestra intención de hacer las cosas bien, o es más, en ese deseo de modelar correcto, queremos infundir obediencia en ellos, obligándole a hacer ciertas cosas. Y escúchame, pero en realidad lo que está pasando es que ellos no escuchan. Y si ellos no escuchan, ¿para qué la obediencia? En otras palabras, a veces anhelamos o escogemos que las cosas se vean como queremos, pero que el corazón de ellos esté lejano a nosotros. Y ellos terminarán obedeciendo hasta cumplir los 18 años y la casa se verá a la estructura que tú exiges, pero en realidad el corazón de ellos estará lejano y estarán esperando que cumplir los 18 para irse. Dios no está interesado en el resultado. O sea, Dios no es el dueño de Amazon que dice, a mí no me importa lo que va a pasar acá, yo quiero que el paquete este llegue acá. Eso es lo único importante. Si murieron 2 en el camino, allá ellos, el paquete está en el lugar donde yo quería. ¿Está conmigo? Dios es un buen padre. O sea, Dios no te va a decir, te voy a entregar un ministerio, voy a hacer algo poderoso contigo, pero en el camino se va a destruir tu matrimonio. No es así. ¿Está conmigo? Yo declaro que el plan de Dios es completo, es integral, en donde Dios te lleva de la mano a ese glorioso propósito y plan que tiene contigo. Te va a usar poderosamente, pero al mismo tiempo te va a llevar de la mano edificando tu vida, tu carácter, tu mentalidad, tu vida emocional, para llevarte al nivel de la promesa. Porque si tú no estás maduro al nivel de la promesa, la bendición será tu maldición. Porque aún la bendición te alejará de Dios. Por eso Dios termina diciendo cosas: cuando lleguen a la tierra prometida, no se olviden quién los llevó para allá. Cuando vean la grandeza, la riqueza, cuando vean la abundancia, recuerden que estaban allá en Egipto y yo los arranqué de la promesa y los coloqué en una tierra donde fluye leche y miel. No se olviden del Señor su Dios. Ay, Dios mío. Por eso la obediencia te va llevando de la mano en el marco de tu crecimiento. Te va llevando de la mano. Lo que Él te dice es lo que necesitas. Dile de al lado, lo que Él te dice es lo que necesitas. Ni te adelantes ni te quedes. Solo obedece. Pastor, yo me acuerdo citas. Pastor, con lo que usted me dice, es que yo pienso. Yo le contestaba, ese es tu problema. ¿Quién te dijo que Dios está esperando un pensamiento tuyo a una dirección de Él? Dígale al lado, apretando tuercas. ¿Cómo se llama la prédica de hoy?
¿Cuánto tiene un par de tuercas que hay que apretar ahí? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces la primera parte es Dios nos revela. Diga conmigo, Dios nos revela su palabra, la circunstancia, todo. Pero luego viene la crisis de fe. Diga conmigo, crisis de fe. Crisis de fe en donde dos opciones, dos alternativas. La uno, camino a hacer los ajustes. La dos, me niego a hacerlos. ¿Pero qué está en juego? Lo que Dios te prometió, lo que Dios quería hacer con tu vida de manera general, lo que el Padre ha planeado para ti. Y esto es importante entenderlo, porque los efectos de cualquiera de las dos son grandes. ¿Cuántos aquí alguna vez reconocen que algún día se pusieron una camisa mal desubicada porque empezaron por el botón incorrecto? Levantemos la mano en el nombre de Jesús. Pero pregunta, ¿pero te diste cuenta cuándo? En el último botón, ¿sí o no? Claro que tú estabas ahí, ¡pam! Y viste aquí. Te viste en el espejo y dijiste, Y así es la vida de las personas que al tener la oportunidad de obedecer deciden hacerlo ellos. Descuadrado. Y el efecto se ve en las siguientes generaciones. Porque el botón primero define lo demás. ¿Qué siento decirte de parte de Dios? Dios hoy va a arreglar el primer botón en tu corazón. ¿Cómo te parece? Fuerte, denle el aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es el proceso? Dios nos, ¿qué primero? Nos revela. Y luego, ¿qué viene? Crisis de fe. Dos alternativas. ¿Lo hago haciendo los ajustes o qué? ¿O qué? No me miren así, diga, no hago nada. Claro, no hago nada o no hago nada. Entonces vamos a ver en una palabra el ejemplo perfecto de lo que Dios hace. Y eso está en el libro de Salmo 81 del 10 al 16, pero lo vamos a leer por separado. Primero vamos a leer la invitación de Dios a una revelación, o sea, te quiero usar. Lo primero es te quiero usar. Ya te salvé, ya te saqué de ese lugar de tristeza, de ese lugar de esclavitud, de ese lugar de paradigmas que te ha tenido ahí atado en un círculo del cual no podías salir. Ya te saqué de ahí y ahora quiero llevar a tu vida a otro nivel. Me has estado orando, me has estado pedido en la intimidad que quieres que yo te uso. Claro, yo te voy a usar. Y ahora la invitación es esta, escúchame. Versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Ay, papá. O sea, que le dice, mira, yo soy el Dios que te sacó de allá y ahora te quiero usar. Lo único que necesito es que abras tu boca, porque ¿qué voy a hacer yo? La voy a llenar, te voy a usar a ti. Dile al de al lado, en el lugar donde estás, en la situación que estás viviendo, Dios sí te puede usar y te va a llevar a una nueva estación de crecimiento. Solo obedece. Nadie te ha dicho que tienes que ser el superhombre, el superpastor. Dios no está buscando gente capacitada, sino disponible y obediente. Abre tu boca, haz lo tuyo. Abre tu boca, por lo menos camina y yo pongo la semilla. Abre el camino y yo estaré contigo. Da el paso y el piso se va a abrir. Haz lo que tienes que hacer y verás los milagros que yo te he prometido hacer. Dios mío, revelación. Entonces, ¿qué hizo Dios ahí? Reveló. Dios mío, reveló. Te quiero usar. Entonces, dos alternativas. Vamos a empezar con la 2. El que dijo, no quiero. Vamos a ver lo que dice. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó. ¿Cómo empezó la obediencia? No oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Mira la ligadura del amor por él y el no es querer escucharle. Entonces, ¿qué hizo Israel después de haber escuchado que Dios, después de haberlo liberado, lo quería usar? Y que lo único que tenía que hacer era abrir su boca para que Dios la llene de palabra.
¿Qué hizo Israel? No quiso escuchar y rechazó a Dios. Entonces vamos a ver el aspecto de esa decisión. Versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O sea, como diciendo, mira, yo te quiero usar, pero por lo menos da el paso de abrir tu boca, yo la voy a llenar. Pero como no quieres, la manera de ver el aspecto de esa mala decisión no va a ser ni siquiera que te castigue. Va a ser dejarte haciendo lo que crees que está bien. Te voy a dejar haciendo todo lo que piensas que debes hacer. Por eso hay gente que no sale de los ciclos de esclavitud. Porque a veces Dios le dice a una mujer, deja ese hombre. O a un hombre, deja esa mujer. Pastor, estoy casada ya. Eso me aplica a mí. No, quédate ahí. No sea viva. Yo hablo de noviazgos tóxicos que nacieron en una dependencia emocional, que ocupan lugares incorrectos, y Dios te dice, ¿qué haces tú metida ahí? ¿Qué haces tú metido ahí? Tú no sabes que yo soy tu Dios, que yo te sustento, que yo estoy contigo, que lo lleno todo. ¿Qué haces tú tratando de llenar tu vida con esa persona en esa dependencia emocional? Tú no ves que se están haciendo daño y él te hace daño a ti porque te está regalando. Tú no entiendes que yo te creé para algo más grande, algo superior. Yo te tengo a alguien preparado, a quien yo estoy igual preparando, y cuando yo los una, cuando tú me obedezcas y yo los una, los voy a usar de una manera sobrenatural para abrir camino y para que mi reino se extienda y tus generaciones también serán bendecidas. Pero como no yo, digo, no es que él es lindo, no es que ella tiene papeles. Dios dice, ok, está bien, be my guest. Dale pues, métele mano. Te casas, tienes hijos, pero no era el hombre y no era la mujer. Enredado, y ahora los hijos sufren el dolor de tu mala decisión y se perpetúa el dolor, la esclavitud, porque algún día Dios te dijo, te quiero usar. Pero esa persona no es la persona correcta para que cumpla lo que yo quiero hacer. Es más, es un estorbo para ese avance. Dígale a alguien, apretando tuercas. Entonces, vamos a la alternativa 1, ¿les parece? El obediente, la gente de Iglesia de Nueva York que hoy llegó aquí. ¿Cuántos dicen amén? Come on, come on. Help me up. Entonces, la gente obediente de Iglesia de Nueva York más bien fue diferente. ¿Por qué? Porque tenía el corazón atento y quería ¿qué? Escuchar. O sea, como ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Como amamos a Dios, ¿qué queríamos hacer? Escuchar que Dios hable. ¿Por qué? Porque al escuchar, lo único que queríamos escuchar, ¿qué es lo que Dios quiere para complacerlo ahí? A Él, aunque no entendamos toda la magnitud de los planes de Él. Entonces vamos a ver qué pasa cuando uno obedece. Entonces la opción, la alternativa 1, en la crisis de fe, que era caminar, obedecer, o sea, hacerlo, está en el 13, dice, pero mira la posibilidad, porque como ya no lo hicieron, ahora dice que hubiese pasado si lo hubiesen hecho. Mira, dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. O sea, como diciendo, hubiese sido tremendo porque... si me hubiesen oído sería diferente. Ahora vamos a ver el resultado de haberlo escuchado a él. Y eso está en el versículo 14 y 16. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Dios, como diciendo, si tú hubiese obedecido cuando yo te hablé,
Yo me hubiese encargado de luchar con los enemigos que tú no puedes luchar. Y yo me hubiese encargado de que tengas todo en el camino, que estés saciado, prosperado, que no te haga falta nada. Porque detrás de mi dirección siempre habrá provisión. Y yo estaré de tu lado para levantarte y empoderarte y cumplir así lo que yo te he prometido. Se terminó el tiempo. Te debo el resto de la prédica. Porque la semana que viene te voy a hablar. Vamos a contestar esta pregunta. Ok, Dios me revela, por cualquiera que sea las áreas de la revelación, de la guía, de la dirección de Dios. Pero cuando llega a mi corazón, escúchame, ¿qué hace? O sea, ¿qué encuentra Dios dentro de mí que hace que yo escoja lo uno o lo otro? O sea, en otras palabras, vamos a responder la pregunta: ¿por qué desobedecemos? O sea, ¿qué hay adentro de nosotros que en un momento tan contundente en donde Dios nos habla, sabiendo que nos va a liberar y nos va a sacar de ese lugar, pero al mismo tiempo nos va a llevar a lugares y una vida que ni esperábamos tener? ¿Qué hay dentro de nosotros que nos lleva a decirle a Dios: no, prefiero mis caminos? Wow, está duro. Diga conmigo, está duro eso. Pero aunque no lo creas, está pasando todo el tiempo. Pero yo declaro que viene un tiempo de libertad, en donde Dios revela sus caminos y será fácil para nosotros escuchar, porque estaremos al nivel y a la altura de lo que Dios ha prometido en nuestra alma. Yo decreto que hay puertas que se van a abrir, que hay promesas que se van a dar, que hay cosas que han estado reservadas para ti, que han estado estancadas en una de estas estaciones, pero por causa de un momento espiritual y una revelación de Dios y un momento de libertad, Dios va a traer claridad a tus ojos y va a abrir tus oídos, y vas a empezar a ver lo que antes no veías y escuchar lo que antes no escuchaba. Y yo declaro que Él te prometió y lo va a cumplir. Dele un aplauso bien fuerte a nuestro. Entonces, mira, quiero terminar diciéndote algo. Es más, póngase de pie, por favor. Vamos. Y yo quiero declarar que esto va a ser profético para tu vida. ¿Cuántos se quieren unir? Levante su mano. Un día Dios llamó y quería revelarse a alguien. Y era un muchacho, Samuel. Y lo empezó a llamar. Y él escuchaba y se levantaba y se iba donde Elí, el sumo sacerdote, y le decía: ¿me llamaste? Y Elí decía: no, yo no te he llamado. Y fueron algunas veces hasta que Elí, que había aprendido a cómo escuchar la voz de Dios, le dijo a Samuel: mira, cuando la vuelvas a escuchar, dígale a alguien: Dios te va a dar una oportunidad esta semana. Dile. Dios te va a dar una oportunidad. El Señor te va a hablar por las circunstancias, por la gente. Utilizará cualquier cosa en tu camino para hablarte, porque la voz de Dios será más clara, más fuerte a tu oído cuando la vuelvas a escuchar, porque el Señor, aunque no lo escuchaste ayer, te va a volver a hablar hoy. Él no ha tirado la toalla con sus hijos. Él todavía cree que lo puedes lograr. Cuando lo vuelvas a escuchar, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo estoy listo para hacer lo que me digan. Pero ¿sabes dónde estaba Samuel y dónde fue edificada la vida de él? En el templo. Él se acostumbró a la presencia de Dios.
Es más, estar fuera del templo era raro. Su hábitat era la presencia. Y en ese lugar, cuando has edificado una relación de intimidad con Dios y Él te empieza a hablar, tu deleite va a ser obedecer y decirle: para este momento de mi vida, Señor, solo dime lo que tú quieras decirme, y yo te voy a escuchar por encima de todo conflicto emocional, de todo paradigma mental. Es más, no me va a detener obedecerte ni siquiera las crisis, ni siquiera nada. No hay nada. Esta vez habla, que tu siervo está listo para escuchar. Entra a mi vida, Señor. Rompe la estructura de mi camino, Señor. Yo no veo nada adelante, Señor. No veo nada. Es más, veo a mi entorno y lo único que veo posiblemente es atadura y destrucción. Pero reconozco que es el efecto de no haberte escuchado. Pero hoy te digo: habla, Señor, que hoy te voy a escuchar. Y esos son los milagros que Dios hace todos los días. Y créeme, Dios no va a estar diciéndote: bueno, por fin. Él te va a hablar y te va a hablar y te va a hablar, y tu deleite va a ser obedecerlo. Va a ser obedecerlo y dejarte sorprender, porque cuando menos te lo esperas estarás viviendo la vida que el Padre te prometió. Por eso Dios rompe todos los ciclos que la desobediencia haya producido en nuestras vidas. Todo ciclo que haya producido dependencia humana, todo ciclo que esté robándote la presencia de Dios, todo ciclo de dependencia queda cancelado. Y yo decido que tú te levantas como un hombre y una mujer anhelante y sedienta de la presencia de Dios, porque en ella encontrarás todo lo que el Padre necesita. Y en ella, en el lugar de la presencia, Dios te hablará al oído y Él te dirá todo lo que tienes que escuchar, y caminarás al día a día, porque Dios te dará a la medida de lo que necesitas. Y tú vas a hacer espacio en tu vida para que el Señor te hable. Cierra tus ojos, levanta tus manos, va. Espacio dale, Jesús. Díselo, iglesia. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Esta es la generación de Samuel. Haz lo que quieras conmigo. Es una nueva generación edificada en la presencia. Vamos. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Vamos, díselo fuerte, vamos. Haz lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quítalos. Vamos, díselo. Grande tú eres. Oh, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Oh, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Vamos, iglesia, díselo. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Vamos, declaramos que en nuestra alma se abre espacio para escuchar la guía de Dios. Vamos. Vamos, díselo. Haz lo que quieras conmigo. Quieras conmigo. Haz
haz lo que quieras conmigo. Vamos, díselo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Vamos, a ver solo tú. Las tradiciones de mi religión. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Es grande tú. Oh, grande tú. Arranca de mí. Espacio te haré, Jesús. Fuerte, iglesia, vamos. Hazlo. Espacio te haré. Quieras conmigo. Vamos, díselo. Cántalo. Que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Yeah, Jesús. yeah. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Levante su mano, Padre. Yo declaro tiempo de avivamiento, tiempo de crecimiento espiritual, tiempo de apertura de puertas, tiempo de ruptura de candados, de ligaduras, de cadenas, tiempo de sabiduría, tiempo de perseverancia, tiempo de bendición y gloria. Padre, gracias. Gracias por revelarte a nosotros, por bendecirnos. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, dáselo. Iglesia, recuerda, lo mejor de Dios está a punto de comenzar. Dios te bendiga. Apretando tuercas, una enseñanza que nos invita a hacer ajustes en nuestra vida, y esto inicia siendo obedientes a la voz de Dios. Así que para más enseñanzas como estas, suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales, así no te perderás absolutamente nada de lo que está pasando en nuestra casa.